vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Corintios, capítulo 13. La semana pasada leímos todo el capítulo, no es un capítulo muy largo, pero leímos todo el capítulo. Hicimos la introducción al tema general, que es el amor, y miramos un poquito lo que significa el amor según la Biblia, ¿vale? Hoy no voy a leer otra vez todo el capítulo, hoy vamos a entrar ya en el capítulo, pero solo voy a leer los primeros 3 versículos, que son los versículos que vamos a considerar esta tarde. Primera de Corintios capítulo 13 y el versículo 1 dice así: si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con esto. Entonces, como dije, la semana pasada hicimos la introducción general a lo que era el capítulo, y hoy vamos ya a entrar a considerar los versículos, estos primeros 3 versículos. Y el primer versículo pues comienza con: si hablo en lenguas humanas y angelicales. Comienza nuevamente a hablar en lenguas. Recordad que uno de los dones que más querían practicar los corintios, que ellos pensaban que era el don más espectacular, más espiritual, era el don de lenguas. Pero como he dicho ya varias veces en el capítulo 12, vamos a tratar el tema de las lenguas más en profundidad en Primera de Corintios 14, porque ahí se desarrolla un poquito más. Pero este versículo o este principio de versículo algunas veces ha causado algo de controversia entre los que creen que existe el don de lenguas y los que creen que hoy en día ya no existe. Como os acordaréis, cuando hicimos la introducción a Primera de Corintios capítulo 12, ya eso fue para finales de septiembre, dijimos que hay ciertas personas que pensamos que hay ciertos dones, como el de lenguas, el de sanidades, quizás el de profecías, según como se entiendan, que cesaron cuando acabó el tiempo apostólico. Eran dones importantes para dejar claro que los apóstoles tenían autoridad de Dios, pero cuando se acabó de escribir la Biblia ya no eran necesarios, ya teníamos la Biblia, así que estos dones han cesado. Pero incluso los que dicen, hay personas, que dicen que las lenguas no solamente han cesado, sino que mucho de lo que se dice que son lenguas o el don de lenguas que se practican en las iglesias hoy en día, en ciertas iglesias hoy en día en el siglo XXI, no tienen nada que ver con lo que es el don de lenguas en la Biblia. Y para dejar esto claro, que no solamente ha cesado el don de lenguas, sino que el don de lenguas que se practica en muchas iglesias no es el don de lenguas que vemos en la Biblia, pues leen los primeros versículos de Hechos capítulo 2. Si vamos a Hechos capítulo 2 y vamos a leer los primeros 6 versículos, leemos lo siguiente. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. Está hablando aquí de los apóstoles y algunos más, y dice: de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuegos que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma.
Y si miramos en el versículo 4 de Hechos capítulo 2, la palabra hay y comenzaron a hablar en diferentes lenguas. Esa palabra lenguas es exactamente la misma palabra que tenemos en la sección que estamos estudiando ahora, capítulos 12, 13 y 14 de Primera de Corintios. Y vemos que en Hechos, el don de lenguas que vemos en Hechos, quizás no es ese don de lenguas que se entiende hoy en día, sino era una forma milagrosa que el Señor utilizó para que todos los extranjeros que habían en Jerusalén en esos días pudiesen comprender la predicación. Dicho de otra forma, si miramos Hechos, parece ser que el don de lenguas en Hechos se refiere a lenguas humanas y hay muchos cesacionistas que dicen, no, es que no solamente es que el don de lenguas ya no existe, sino es que en tiempos de la Biblia el don de lenguas era una forma de poder comunicarte con personas que no hablaban tu idioma. Pero los que defienden las lenguas que se practican en las iglesias hoy en día, usan 1 de Corintios 13 y el versículo 1 para demostrar que las lenguas no solamente son las lenguas humanas que vemos en Hechos, ya que en nuestro versículo, si volvemos atrás, dice, si hablo en lenguas humanas y angelicales. Entonces dice, no, es que aquí claramente Pablo está hablando tanto de lenguas humanas que vemos en Hechos, pero también está hablando de lenguas angelicales y es esa forma de lenguas que ciertos cristianos tienen para poder comunicarse con Dios de una forma más íntima, más espiritual, mejor. Creo que hemos de ir con cuidado con este versículo. No importa cuál sea tu posición acerca del don de lenguas, el objetivo de este versículo no es darnos una definición de lo que son las lenguas. El objetivo de este versículo es dejar claro que no importa lo que pensemos acerca de las lenguas, si no hacemos las cosas con amor, no sirve de nada. Por eso, los que dicen que este versículo demuestra que existen las lenguas angelicales, yo les diría, desde un punto de vista personal, que si este es el único versículo para apoyar su postura, no es el versículo más concluyente, ya que Pablo está hablando en condicional. Y se podría traducir este versículo como si Pablo está hablando de cosas que son imposibles. Oye, en el caso hipotético, que se pudiese hablar en lenguas angelicales, pero no hay amor, de nada sirve. Y es una traducción válida o posible de este versículo. Ahora, los que somos cesacionistas no debemos ir al otro extremo y poner palabras en la boca de Pablo y decir, no, es que aquí está hablando claramente hipotéticamente, porque también usando el condicional puede estar hablando de cosas que no pasan a menudo, pero podrían pasar. Y podría traducirse este versículo, si yo voy a vuestro culto y hablo en lenguas, pero no tengo amor, de nada sirve. Por eso digo que no es el mejor versículo para defender ninguna de las posturas. Y creo que lo que estoy intentando decir es que pasamos tanto tiempo algunas veces, las diferentes denominaciones, hablando de la primera parte del versículo, si hablo en lenguas humanas y angelicales, que se nos olvida que lo más importante de este versículo no es la primera parte, sino la enseñanza principal de este versículo es la segunda parte. Pero no tengo amor, pues no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Entonces creo que esto lo tenemos que tener en cuenta. Muchas veces cogemos versículos, tenemos unos debates teológicos sobre una parte, pero se nos olvida lo más importante de ese versículo, que es lo que vamos a considerar hoy. Entonces, al entrar en estos tres versículos, vamos a ver tres cosas que nos pueden pasar si no practicamos nuestros dones con amor. Y la primera cosa que vemos en el versículo 1 es que si no tengo amor, ofendo. Versículo 1. Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido.
En todo el estudio, desde el capítulo 12, hemos estado diciendo que los dones son importantes y necesarios en la iglesia, que Dios los reparte para el bien y para la edificación de la iglesia. Pero, como vamos a ver, no importa el don que tengamos, si no lo utilizamos de una forma correcta, no sirve de nada. Como he dicho en la introducción, no sabemos aquí si Pablo está hablando en hipérbole o describiendo cosas imposibles o si está hablando de cosas que son posibles en el culto. Pero el tema, como digo, es el amor. No importa lo que hagamos en la iglesia, en el culto. Puede ser tan espectacular, hablando directamente aquí a los corintios, podía ser el don más espectacular según ellos, hablar en lenguas, incluso hablar en lenguas angelicales. Pero sin amor no sirve de nada. Y lo que quiero resaltar aquí es no solamente, pero no tengo amor, es el ejemplo que pone. Dice, si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Algunos creen que Pablo aquí está haciendo mención de lo que pasaba en los templos paganos que había en Corinto. Ya hemos dicho muchas veces en esta carta que Corinto era una ciudad muy pagana, que tenía muchos templos paganos. Y los corintios conocerían este ejemplo. Muchas veces en el culto pagano se golpeaba algo de metal para que resonara o un platillo para hacer ruido. Y el objetivo de esto no era hacer música, no estaban intentando hacer algo melódico, una música, sino sencillamente hacer ruido. Y entre otras cosas, el ruido que hacían era para molestar. La idea es que si hacían mucho ruido, molestarían a los espíritus malos que rondaban por la ciudad y cerca de los templos, les molestaría tanto a estos espíritus malos que se alejarían del templo del ídolo y el seguidor de ese ídolo podría adorar de una forma tranquila a su Dios. Entonces, el objetivo del ruido, de ese golpe, era molesto. Y si tú estabas ahí al lado de ese ruido, escuchando ese ruido constantemente, si no eras realmente muy devoto de ese Dios, de ese ídolo, mejor dicho, te irías. Pues Pablo está diciendo lo mismo con la iglesia. Recordemos algo que vimos la semana pasada, palabras de Jesús a sus discípulos. Juan capítulo 13 y el versículo 34 dice, este mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. También vosotros debéis amaros unos a otros. De este modo todos sabrán que sois mis discípulos si os amáis unos a otros. Y dijimos que el amor verdadero muestra que somos seguidores de Cristo y atrae personas a Cristo. El problema es que los corintios pensaban que lo que atraía a las personas eran los dones espectaculares, por ejemplo, el don de lenguas. Ellos pensaban, no, si practicamos estos dones espectaculares, la gente pensará, uy, qué grandes cosas hacen en esa iglesia. Uy, yo también quiero ese don. ¿Cómo puedo conseguir ese don? Y que esos dones espectaculares que ellos decían, como el de lenguas, pues atraería a las personas. Pero lo que está diciendo el Señor por Pablo es todo lo contrario. Está diciendo, esos dones, por muy espectaculares que os parezcan, si no se hacen con amor, en vez de atraer, van a estorbar. En vez de atraer, van a hacer que la gente les moleste, les chirríe y se vayan de la iglesia. Y esto es algo, vamos a mirar algo práctico, ¿vale? De una forma práctica, cómo debemos pensar nosotros aquí en la iglesia de Reus en el siglo XXI. Pues como digo, esto es algo que debemos tener en cuenta y poner en práctica en nuestra iglesia. Como estaba diciendo, no practicamos el don de lenguas en la iglesia en Reus. Pero
todas las denominaciones algunas veces damos cierta importancia a ciertos dones o pensamos que ciertos dones o ministerios son más importantes que otros, que vimos que eso está mal en 1 Corintios 12, vimos que Dios reparte los dones a quien Él quiere, de la manera que Él quiere, y como todos los dones y ministerios vienen del mismo Dios, no importa lo que nosotros pensamos, son igual de importantes porque vienen del mismo Dios. Pero me voy a poner mi propio ejemplo, ¿vale? Yo tengo un ministerio de predicar, de la palabra como pastor, pues tengo que predicar. Yo puedo hablar en público de una manera espectacular. La gente puede decir, oh, Michael, qué bien hablas en público. Es que te sabes la Biblia, pueden venir de hoy, Michael, es que sabes la Biblia muy bien. Y saltas de un pasaje al otro, lo enlazas y encima lo haces todo en un mensaje de 3 puntos. Perfecto. Puedo hacer todo eso. El Señor me puede ayudar a hacer todo eso. Ahora, si no estoy usando mi don, si no estoy predicando con amor y estoy predicando, por ejemplo, con superioridad, la gente, por muy espectacular que parezca que yo hable en público, la gente al final se va a ir porque dice, esto me molesta. Habla muy bien en público, pero le falta amor. Siempre está hablando como si es un ser superior. Y eso me molesta y al final me voy. Y eso puede ser con cualquier don. Puede ser el mejor músico del mundo. Puedes tener un ministerio dirigiendo jóvenes, escuela dominical, puedes tener un montón de ministerios que hemos visto, un montón de dones. Pero si no los estamos practicando con amor, no estamos sirviendo de nada. Todos deberíamos mirarnos. No solamente hemos de mirar los dones que tenemos, sino, más importante, el espíritu con el cual los desarrollamos. Si no se practica un don con el amor, tanto a los hermanos que están en la iglesia como las personas que entran por nuestras puertas, yo diría que es mejor no ejercitar ese don. Porque este versículo no solamente me está diciendo, este versículo 1, Michael, no es que no sumas haciendo las cosas de esa forma, que eso ya sería grave. Es que restas, molestas, estorbas y finalmente, como os digo, estás restando. Así que miremos todo lo que hagamos. Y si no lo estamos haciendo con amor para con el Señor, que luego se refleja en un amor para con nuestros hermanos, y un amor con la sociedad, pues lo único que estamos haciendo es ser ese metal que resuena, ese platillo que suena, que al final molestamos. Continuamos, porque el versículo 2 nos da una idea similar. Sin amor no soy nada. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Y en este versículo Pablo continúa hablando de otros dones que ya ha mencionado en el capítulo 12. Ya hemos visto en el versículo 1 que habla del don de lenguas, pero aquí habla de al menos, bueno, 3 podríamos decir. En primer lugar, habla del don de profecía. Como hemos estado diciendo, la profecía también la trataremos en 1 Corintios 14. Pero de una forma resumida, hasta ahora hemos dicho que no solamente la profecía es una forma de predecir el futuro, que es lo que se entiende muchas veces hoy como la profecía, no, de aquí a 6 días o 6 semanas o 6 años pasará esto. ¿Vale? La profecía bíblica tiene eso, pero principalmente la profecía bíblica es traer una palabra de Dios a su pueblo. ¿Vale? Y ya dijimos en su día que en las iglesias del Nuevo Testamento obviamente no estaba completada la Biblia, aún no se había escrito toda la Biblia, se estaba escribiendo en esos momentos, y Dios usaba a ciertas personas dentro de las congregaciones para revelar lo que quería decir a la congregación, mientras aún se estaba completando la Biblia. ¿Vale? Y vimos que el don de profecía existía en el Antiguo Testamento y existía en la iglesia de tiempos de Pablo, en la iglesia de Corinto.
Pero no solamente habla de profecía, dice, y entiendo todos los misterios y poseo todo el conocimiento. Aquí ya no se sabe exactamente a lo que se está refiriendo Pablo. Hay algunos que piensan que está hablando, no lo vamos a ver ahora, pero si volviésemos al principio de Corintios, hablamos de la sabiduría y que la única forma de entender el Evangelio era por la sabiduría que nos daba Dios. Algunos entienden que es esto. Es posible. Yo me decanto más que Pablo aquí está hablando de dones que ya ha mencionado en el capítulo 12. Y si os acordáis, en 1 Corintios 12 y el versículo 8, hablamos de los siguientes dos dones. A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento. Y vimos ahí que probablemente estos dos dones, el de sabiduría, era personas que veían la voluntad de Dios de una forma clara para ayudar y aconsejar a la congregación. Dijimos que es muy fácil como cristianos escoger entre lo bueno y lo malo. Oye, esto es malo, esto no es la voluntad de Dios, no lo voy a escoger. Esto es la voluntad de Dios, lo voy a escoger. Pero algunas veces en nuestra vida no es tan fácil, no es todo tan blanco y negro. Y el Señor nos pide que escojamos entre lo bueno y lo mejor. Oye, Señor, ¿debo estudiar física en la universidad o debo estudiar química? ¿Hay alguna diferencia? Los dos son buenos, no hay nada malo en ninguno de los dos, pero algunas veces el Señor nos muestra a través de unas personas que tienen una sabiduría especial que Él da, que dice, oye, Michael, pues en tu caso, mejor que estudiar física es estudiar la química, por ejemplo. Y dijimos que la sabiduría era eso. También hablamos del conocimiento. También dijimos que ese don era... Hay personas, el Evangelio sabemos que es fácil, lo puede entender un niño, pero también tenemos que entender que Dios es muy superior a nosotros y hay cosas que nos cuesta comprender de la grandeza de Dios. Pero Dios ha dado unos dones a ciertas personas para entender mejor esos misterios de Él y explicárnoslo. Pusimos el ejemplo que algunos conocíamos hasta que el Señor se lo llevó a su presencia hace ya varios años, pero un señor Grau que podía entender las grandes teologías y verdades de la Biblia y explicarlos de una forma que los demás podíamos entenderlo. Pues volviendo a nuestro versículo 2, cuando habla de misterios y todo conocimiento, hay muchos que piensan que está hablando de esto, que puede haber personas que tengan una visión de ver las cosas más claras o una visión de ver las verdades del Señor de una forma más clara que nos pueden ayudar a comprender mejor las cosas. Y por último, en este versículo 2 dice, y tengo una fe para trasladar montañas. Y vimos en su día también que hay ciertas personas que Dios da una forma de ver las cosas donde se centran más en Dios que en los problemas. Y pusimos el ejemplo de Josué y Caleb antes de entrar en la tierra prometida. El resto de Israel tenía miedo, dice, oye, ¿cómo vamos a conquistar a la tierra prometida? Porque tienen ejércitos grandes, ciudades grandes. Y Josué y Caleb no negaron eso. No dijeron, no, es que no son nada. No. Dijeron, ya sabemos que son ciudades amuralladas, ya sabemos que tienen un ejército más grande, pero se centraron en Dios y dijeron, pero a pesar de eso, si Dios está de nuestra parte, les derrotaremos. Entonces vemos que hay personas que tienen esa fe para animarnos a los demás de fijarse en Dios y decir, Michael, no ignoro los problemas, pero sé que Dios es más grande que los problemas y nos anima en ese sentido. ¿Vale? Pues volviendo a lo que está diciendo, dice, ¿puedo tener el don de profecía? ¿Puedo entender todos los misterios y poseer todo el conocimiento? Y puedo tener una fe impresionante, pero si me falta el amor, no sirve de nada. No soy nada. Delante de Dios no soy nada. Y esto es importante. Porque ¿cuántas veces conocemos personas, o algunas veces por desgracia, yo me pongo aquí, somos personas que podemos hablar muy bien, ¿vale? Podemos predicar de una forma que a la gente les es fácil seguirnos. Podemos conocer muy bien la Biblia. Podemos decir, oye, tenemos mucha fe. Pero si pasamos toda nuestra vida usando, por ejemplo, ese conocimiento bíblico para ponernos en un puesto superior, o mi fe, como yo tengo una fe superior a ti, lo estoy usando para condenar a los demás,
y decir, oye, vosotros es que sois cristianos inferiores a mí, porque yo tengo un conocimiento, una fe, una sabiduría muy superior, pues ¿sabes qué? La gente al final no nos escucha. Cierran los oídos ante nosotros porque vuelven a decir, oye, otra vez con lo mismo, otra vez con esa superioridad, otra vez pensando que es muy superior a mí. Y es una pena, porque puede ser que lo que estemos diciendo lo necesiten escuchar nuestra sociedad o nuestros hermanos. Pero como no lo hacemos con amor, cierran sus oídos ante nosotros. Porque no lo hacemos con amor, no llega. Preguntémonos entonces cómo estamos actuando. Me pongo mi ejemplo, puedes poner la palabra muy bien desde el púlpito, puedo estudiar mucho, saber de la Biblia, saber mucho de la Biblia y que la gente pueda quedar impresionado con mi supuesto conocimiento bíblico. Puedo tener una fe impresionante, pero si no sigo el ejemplo de Jesús, no sirve de nada. Recordad, nuestro ejemplo es Jesús. Jesús no se quedó en el cielo mirándome y diciendo, Michael, qué mal lo haces. Esto es lo que he dicho que tienes que hacer y no lo haces bien. Ay, ay, ay. No, Jesús bajó a la tierra. Está conmigo cada día, levantándome, ayudándome. Y murió en la cruz por mí, porque lo hizo todo por amor. Pues ese es el ejemplo. Jesús siempre dijo la verdad, ¿eh? Y esto lo veremos el domingo en el mensaje. Jesús no se cayó, dijo la verdad. Y tener amor no significa no decir la verdad, pero lo dice con amor. Nosotros cómo decimos las cosas. Y por último, sin amor no gano nada. Primera de Corintios 13 y el versículo 3. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con esto. Aquí ya Pablo ya no habla tanto de los dones, sino una actitud de sacrificio. Pablo aquí menciona dos cosas que él puede hacer. Puede dar a los pobres todo lo que posee. Puedo decir, mira, lo vendo todo y lo entrego a los pobres. Es un sacrificio. Y también parece ser que la segunda cosa, y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, dependiendo de la traducción que tengáis, quizás este versículo puede ser bastante diferente, porque la palabra consumir las llamas puedes tener dos significados. Literalmente que te consuman las llamas, o sea, que alguien te eche al fuego por tu fe, pero también puede significar para gloriarme. También es una traducción, así que dependiendo de la versión que tengáis, quizás lo traducen como lo tengo yo en la nueva versión internacional, pero tengo otra, la nueva versión internacional en inglés, lo traduce de una forma totalmente diferente. Dice, si entrego mi cuerpo para gloriarme. Pero básicamente, no importa la traducción que tengáis, está diciendo lo mismo. Si entrego mi cuerpo a sacrificio, sea a la persecución, o sea, para decir, yo he hecho esto, qué buena persona que soy. Si no tengo amor, nada gano con esto. Y lo que está diciendo aquí este versículo es que los cristianos somos muy buenos en esconder las verdaderas razones por las cuales hacemos algo. Podemos aparentar hacer las cosas para ayudar a los demás o como un sacrificio para Dios. Pero muchas veces la realidad es que lo que hacemos es para que la gente diga, oye, Michael, qué bien lo has hecho. Tú sí que eres un buen cristiano. Y digo, lo hago como lo hacían los fariseos. Daban a los pobres delante de la gente para que la gente dijera, ay, qué buenas personas que son. O incluso para ir a Dios y decir, Dios, tú me tienes que contestar las oraciones porque yo hago tanto para ti. O cuando mi vida acabe voy al Señor y decir, no, no, Señor, me tienes que dejar entrar en el cielo porque yo he sacrificado tanto por ti. Pues el Señor por Pablo nuevamente deja claro que eso no sirve de nada. Dice que no ganamos nada con esta actitud. Literalmente el original dice no tiene ningún valor. Así que a modo de conclusión de estos 3 versículos, podemos hacer grandes cosas en la iglesia. Hemos visto, los corintios podían hablar en lenguas. Podemos profetizar y tener una comprensión bíblica y teológica impresionante. Podemos tener una fe envidiable. Podemos hacer sacrificios para con nuestros hermanos, aparentemente, y para con Dios. Pero si no hay amor, cuando en
próximas semanas entenderemos mejor lo que significa ese amor, no sirve de nada. Creo que este es un tema muy importante en la sociedad hoy en día y en la Iglesia en general. Vivimos en un mundo muy polarizado. Vivimos en un mundo donde se ven los debates en el Congreso de los Diputados entre periodistas de diferentes periódicos, diferentes posturas políticas o cualquier tema, la verdad. Y vemos que hoy en día se va ahí para machacar y aniquilar, derrotar a mi contrincante. No se hacen debates ahora para acercar posiciones. Pero por desgracia muchas veces veo que dentro de la Iglesia se va con la misma actitud. Muchas veces vemos debates acerca de estos temas secundarios, algunos temas secundarios que hemos estado viendo, por ejemplo, don de lenguas, el papel de la mujer en la Iglesia, u otros que no saldrán, pero por ejemplo, el tema del cómo será el Apocalipsis, cómo será el milenio, cómo será la predestinación o qué significa la predestinación. Y muchas veces en estos debates se ven mucho teología, mucho conocimiento, pero poco amor. También en los debates entre la Iglesia y los no cristianos, algunas veces también veo falta de amor. Un deseo de demostrar qué buenos que somos nosotros y vamos a derrotar a estas personas que dicen cosas diferentes. Por desgracia, la polarización que vemos en este mundo está entrando en ciertos sectores de la Iglesia. No lo podemos permitir, porque el Señor no vino aquí con esa actitud de revancha, sino vino a este mundo, como dice su palabra en Juan, no para condenar, sino para salvar al mundo. Si yo voy a hablar con un no cristiano y mi objetivo es demostrar lo inteligente que soy yo y que sus ideas son una tontería, puedo tener mucho conocimiento bíblico y puedo desmontar sus ideas, pero si lo estoy haciendo sin amor, sin un deseo verdadero de que esa persona conozca al Señor, ¿de qué me sirve ganar una batalla dialéctica? ¿De qué le sirve al Señor que yo haya ganado esa batalla dialéctica? El Señor lo que le interesa no es que ganemos batallas dialécticas, sino que mostremos el testimonio, la palabra, para que esa persona pueda llegar a serse, a conocerle a Jesús. ¿Cómo veremos? El amor verdadero no pasa por alto el error o el pecado, y eso lo iremos viendo durante las próximas semanas. Pero no debemos seguir la polarización que vemos en este mundo. No podemos actuar dentro y fuera de la Iglesia sin el amor. Y creo que es un tema que debemos pedir al Señor, porque somos como somos. Nos cuesta mostrar, como ya dijimos la semana pasada, ese amor sacrificado en la Iglesia. Nos cuesta mostrar ese amor sacrificado a los de fuera de la Iglesia. Pero que el Señor nos llene de su amor para que hagamos lo que hagamos, lo hagamos con esa misma actitud que vemos en Jesús, que vino a decir la verdad. Y como digo, el domingo veremos esto. Trabajar con amor no significa no decir la verdad. Como vamos a ver el domingo, Jesús decía la verdad, pero lo hacía con un deseo de que la gente se salvara, que la gente tuviese una relación con él. Pues que nuestro deseo sea el mismo.